Bueno, muchas gracias a José Luis por la invitación, al Instituto Municipal de Cultura y Turismo por permitirme venir aquí a exponer pues estas ideas de un nuevo libro que todavía no he sacado, pero que estamos en esta elaboración. ¿Okay? Entonces, para eso vamos a seguir con esta presentación que tenemos acá. Se llama Diálogos con Custodio García Rovira y precisamente, como decía José Luis, pues tiene que ver con una manera de mostrar la historia a través de los personajes que están representados en monumentos, estatuas, bustos en la ciudad de Bucaramanga. Entonces hoy, que es la conmemoración histórica de Bucaramanga, pues vamos a presentar a un personaje que participó en la historia de Colombia, la emancipación, y que nació en Bucaramanga precisamente, ¿no? Custodio García Rovira. Bueno, ¿de dónde nace esta cuestión de que yo me meta a hablar de los parques, de la historia, si yo no soy historiador, si yo soy un ingeniero industrial? Bueno, esto tiene que ver con que yo estuve ausente, yo nací en Bucaramanga, viví aquí hasta los 25 años, estudié la primaria, el bachillerato y la universidad, y me fui del país, me fui a vivir a Venezuela, duré 40 años en ese país, y tuve la oportunidad también, por una cuestión laboral, que me enviaron a Europa 9 meses, a Italia, y allí pues conocí muchos lugares, y cada vez que llegaba a un lugar de esos, pues yo digamos que me interesaba por conocer la historia y lo que había allí, y eso lo lograba porque había unos libritos, unas guías turísticas que resumían pues lo que esa ciudad tenía. Yo podía entonces guiarme de manera individual pues de conocer esas ciudades. Entonces yo regreso a la ciudad, después de 40 años vuelvo a ser turista, por eso miro la ciudad con otros ojos, diferente a la persona que ha estado viviendo siempre aquí, que pues muchas veces pasa delante de un monumento y no le llama la atención, no le ve importancia porque es que nunca ha tenido oportunidad de ver eso qué importancia tiene. Entonces, al mirar la forma de una persona que viene de afuera, habiendo vivido previamente aquí, pues le permite a uno descubrir o ver cosas que habitualmente el habitante de la ciudad no las ve. Entonces, por ese motivo fue que, inspirado en esas guías, en esos libros, que ya tengo, bueno, esos libros que en Europa son muy comunes, que todavía se venden, ¿no? A pesar de que hay esa cuestión de la internet, ¿no? Esos libros todavía tienen vigencia, todavía el libro escrito existe. Pues yo decido escribir este libro, Guía Turística de Bucaramanga, 400 años, en el cual pues lo que muestro, le presento a los lectores, pues es la ciudad como tal, con todos los sitios interesantes que tiene, que muchas veces son desconocidos por los propios habitantes, parques, monumentos, y explicando la historia y de cosas que el habitante de la ciudad pues a veces hasta ignora, desconoce cosas. Y yo me encuentro aquí monumentos, cosas que yo no los conocía antes de irme para Europa, y por ejemplo yo veo, y cuando regreso veo las cariátidas, que es unas columnas que están allá en forma de mujer en el Palacio de Justicia. Pues yo las conocí primero cuando estaba en Europa, en Grecia, y me llamó la atención que era pues una cosa muy novedosa para mí, unas esculturas, unas columnas en forma de mujer, y aquí había una, pero la gente, nadie se toma una foto ahí, nadie conoce qué significa eso. Entonces eso me llama la atención y digo, bueno, lo que pasa es que las personas al estar aquí mirando el paisaje todos los días no conocen, no se dan cuenta de lo que tienen. Entonces hay que tratar de rescatar eso, ponerlo en un libro y que la gente empiece a conocer su ciudad, porque si no la conoce no la puede querer, no puede de todas maneras tampoco transmitírsela a un visitante. Entonces, continuando con esto, pues yo hablo en ese libro, Guía Turística de Bucaramanga, pues de turismo urbano. El turismo urbano es en las ciudades, y en las ciudades está muy ligado el turismo con la historia. Uno llega a un sitio y entonces en Europa sobre todo, pues usted no va a Roma a esquiar o a las montañas o a hacer un parque temático, no, ahí lo que va a haber es cuestiones históricas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este sitio. ¿Qué cosa es eso? El Coliseo Romano. Pues es un sitio muy conocido a nivel mundial porque es una de las 8 maravillas del mundo moderno, ¿no? Porque moderno es a partir de Cristo para acá, antiguo de la Grecia antigua, ¿ok?
aquí. Más de frente, o sea, más. Ay, ok. Bueno, entonces ese sitio que es muy famoso, que ya ustedes saben, que se llama el Coliseo Romano, pues si uno no conoce la historia, no va a interpretar para qué sirve, qué es lo que hay allí. Entonces, uno mira esto y por dentro lo que encuentra son unas ruinas. Y dice, bueno, pero esto qué atractivo tiene, si yo no sé de historia, si eso está todo destruido allí, ¿qué pasó allí? Un terremoto, ¿por qué es atractivo? El lugar por sí solo requiere de una explicación histórica. Entonces, ahí viene el asunto, y dice, no, lo que pasa es que se fue construido en el siglo I, en el año 70, 72 de nuestra era, o sea, estamos en 2022, 2024, casi 2000 años después, y eso fue construido en esa época, cuando no había todavía cemento, no había Cemex, ¿okay? Nos llama la atención que tenía un aforo para más de 60.000 espectadores. Ningún estadio de Colombia, ningún escenario tiene una capacidad similar, y estamos hablando del siglo I. Y ahí había una serie de espectáculos, de luchas de gladiadores y otras cosas. Entonces, esto que estoy narrando es la historia de ese sitio, que sin la historia, pues el sitio no tiene mucho sentido. Entonces la historia nos hace que el sitio tenga vida, ¿no? Ya nosotros podemos ver lo que pasaba ahí, ¿no? Entonces, esa narrativa histórica puede transformar lo que yo vi que tenía que me quedó de una época a lo que pasaba allí. Ese es el atractivo. Entonces la historia es el apoyo del turismo urbano. Yo puedo tener muchos sitios, pero si no sé qué pasó allí, pues realmente eso no es atractivo. Entonces se trata entonces de entender, y en eso está basada esta exposición. ¿Okay? Continuando con esto, nosotros hemos hablado, ahorita mencionamos que Bucaramanga es la ciudad de los parques. Entonces aquí hay un parque, pero uno le pregunta a muchas personas de la ciudad cómo se llaman los parques y resulta que no saben cómo se llaman los parques, no los conocen. Y mucho menos saben cuál es la estatua, el monumento que está en ese parque y por qué está y qué hizo. Eso es muy común. La gente conoce el parque, este que ven ahí, como el parque de la alcaldía, el parque Santander que mencionó ahorita José Luis, entonces el parque de la Triada, y así. Hay un desconocimiento total y eso fue una limitante para poder transmitirle algo a un turista, porque yo le voy a hablar de hacia los parques y no sé ni dónde quedan los parques, ni cómo se llaman, ni por qué están así, pues eso es el problema. Entonces se trata, me intenté precisamente rescatar este asunto, porque en cada sitio del mundo hay algo que ese sitio tiene una historia, si no está la historia, pues ahí se pierde el interés. Continuando con esto, vemos por ejemplo en Europa, aquí tenemos esta plaza. Es una plaza muy famosa en Londres, Trafalgar. Ahí se concentran los turistas, es un sitio de reunión y ustedes ven que hay aquí un monumento enorme, una tremenda columna allí, y se llama Trafalgar. Entonces vamos a ver qué representa esa plaza. Pues ese monumento, esa columna, resulta que es una columna muy elevada, 51 metros, y encima de ello está una estatua del almirante Lord Nelson. ¿Y quién es ese señor? Pues es un señor que participó en una guerra, una batalla naval en Trafalgar en 1805. Esa batalla se libró contra el ejército napoleónico y constituye la mayor batalla, digamos, el orgullo de los ingleses de haber vencido a Napoleón y haber acabado prácticamente pues con la Armada Española. Entonces, ahí en ese sitio no ocurrió la batalla. Trafalgar no tiene nada que ver con Londres, pero eso ocurrió fue en las costas frente a Cádiz, España. Pero aquí tenemos a esa columna de Nelson y nos recuerda que eso es una de las cosas que los ingleses se sienten orgullosos de esa batalla, de haber vencido a Napoleón allí. ¿Okay? Entonces, los sitios tienen su interés histórico y turístico en base a la historia que se cuenta, lo que pasó y la narrativa de los personajes que están allí representados, esa escultura, ya esa estatua, y eso es lo que genera, digamos, la apropiación de la historia en lo que son las urbes, las ciudades. Siguiendo con esto, nosotros tenemos esta imagen aquí. ¿Recuerdan qué cosa es lo que están viendo allí ustedes?
hay una estatua allí, ¿y qué hay detrás? A ver, ¿qué ven? ¿Ah? Un fuerte atrás, y la estatua, una estatua ahí de un señor. No, nadie sabe qué es. Bueno, sí, pero esto está lleno de historia, ¿no? Resulta que el señor que está ahí en la estatua se llama Blas de Lezo, y lo que está detrás es el fuerte, el castillo que llaman de San Felipe de Barajas en Cartagena de Indias. Pero detrás de esa imagen hay toda una historia muy interesante, porque eso nos recuerda que en el año 1741 hubo un enfrentamiento entre los ingleses y los españoles. Pues los españoles dominaban todas estas tierras de América y los ingleses pues en un momento quisieron venir a ellos, poner su dominio y meterse y sacar a los españoles. Entonces ahí vino lo que llamó el sitio de Cartagena. Eso fue comandado por un señor, almirante Edward Vernon, que trajo para poder ingresar a Cartagena y por ahí meterse por toda Sudamérica, pues una flota inmensa de 186 navíos y 27,000 hombres para ir a, que hubiéramos sido, digamos, territorio inglés. Pero se encontró con la defensa que hubo. Bueno, resulta que estaban tan seguros de que iban a obtener la victoria, que mandaron a acuñar monedas para celebrar la victoria, ¿no? Estas monedas ya existían, ya no había comenzado la batalla, cuando ya tenían ellos su moneda, seguros de que iban a triunfar y que iban a imponer pues el imperio inglés aquí en estas colonias españolas. Pero ¿qué pasó? Pues que surgió el señor Blas de Lezo, y él con una flota de 6 barquitos nada más y 4,000 personas logró superar a esa invasión británica. ¿Okay? Muchos de esos no lograron penetrar en la ciudad, se murieron por las enfermedades, paludismo, demás. Y total que, así como nosotros vimos ahorita que allá en Trafalgar tenemos la gran victoria inglesa, recuerden siempre, pues aquí tenemos la gran derrota inglesa que también que ocurrió, ¿no? Es la otra cara de la moneda, ¿no? Y ambos, fíjense que es un sitio. Yo veo allá en la columna de Nelson en Trafalgar y esto me recuerda a eso, es la victoria inglesa. Y vemos aquí hablar de Lezo y el fuerte y mire lo que pasa. Una tremenda derrota de los ingleses, que bueno, para nosotros significó que no hablemos inglés, porque si hubieran venido aquí, a lo mejor no estaremos hablando español, pero bueno, don Blas de Lezo pues impidió eso, ¿no? Pero resulta que don Blas de Lezo, que ahí vemos la estatua, ven que le falta una pierna, y le falta un brazo, y le falta un ojo. O sea, ese era medio hombre el que combatió y que venció a los ingleses allí. Entonces, ese don Blas de Lezo, ahí está la estatua que estaba haciéndole este escultor español Emilio Lais Campos, que es el mismo escultor que hizo el caballo, la estatua que se llama el caballo Bolívar aquí frente a la UIS. Es el mismo escultor. Bueno, él lo comisionaron para que hiciera esa estatua de don Blas de Lezo, ¿no? Entonces fíjense cómo a partir de una foto que yo les muestro donde está una estatua de un señor que ustedes no identificaron quién era, hay una fuerte ahí atrás, hay toda una historia detrás de eso, y que eso es lo que hace interesante ese sitio y a Cartagena. Cartagena no es tan interesante porque tenga las mejores playas del Caribe, pero sí tiene historia, y esta es una de las partes históricas más importantes. Y esa estatua y este señor que era medio hombre, pues fue algo trascendental, y que cuando uno va a Cartagena, si no conoce historia, pues casi que vivía yo que no fue a Cartagena. ¿Okay? Siguiendo con eso, entonces, ahora les voy a acordar quién fue don Blas de Lezo. Este señor que era manco, cojo y tuerto, sí, así ve, y que logró la victoria sobre los ingleses, la peor derrota de los ingleses que han sufrido a lo largo de su historia. Y como les digo, ellos tenían ya hasta monedas impresas, ya acuñadas, para poder celebrar una victoria que nunca se produjo. Siguiendo con esto, entonces veamos esta imagen. Esto es una imagen, ¿en dónde? En Bucaramanga. ¿Okay? Bonita la imagen, está allá puesta el sol, pero aquí en este lado vemos precisamente la primera iglesia que mencionaba José Luis, de Nuestra Señora de los Dolores,
vemos aquí a una estatua con un héroe, un prócer, nacido en Bucaramanga, y una lectura que dice ahí Firmes Cachirí. Le preguntamos a la mayoría de habitantes de la ciudad y a veces no saben cómo se llama ese parque. Dicen el parque de la alcaldía, el parque de la gobernación. Le preguntamos por Pedro García Rovira, no saben quién es, y si saben algo, pues menos fíjate, estuvo allá en una batalla de Cachirí y más nada. De ahí saben eso. Y resulta que ese es el sector donde es el más antiguo y donde se fundó la ciudad de Bucaramanga. Entonces, el parque más importante, el primer parque construido en la ciudad, la primera estatua que se construyó aquí, es ignorada, es desconocida por los habitantes de la ciudad. ¿Okay? Ese es el drama que tenemos. Aquí tenemos otros monumentos que algo nos van a decir. Allá tenemos, y dice al primer ciudadano de Colombia, no dice quién es. Aquí tenemos otro, señor Gabriel Turbay. Y cada uno de esos tiene una historia por contar. Detrás de esa estatua hay muchas cosas que pasaron y que dieron motivo para que se construyera esa estatua allí. ¿Okay? Seguimos. Entonces, viendo esta problemática, yo decido, se me ocurre escribir el libro. Un momentico, presento el libro. Digo, bueno, hay que hacer algo para rescatar esta memoria. Primero, pues escribí este libro, La Guía Turística de Bucaramanga, donde se muestran todos los lugares interesantes de la ciudad, Bucaramanga y su área metropolitana, sea Girón, Floridablanca, Piedecuesta. Y aquí la gente se da cuenta que sí hay a dónde ir, que sí hay muchos sitios interesantes que ver. Y ahora digo, bueno, voy a profundizar un poquito más y voy a interesarme por conocer la historia a través de los parques y a través de los monumentos que están allí. Entonces es un libro que se llama Conversaciones Imaginarias en la Ciudad de los Parques, los monumentos puestos en la historia. ¿Y de qué trata este libro? Bueno, pues resulta que la historia muchas veces la gente la ve como un tema fastidioso. Dicen un ladrillo, leer eso qué aburrido es. Entonces digo, bueno, vamos a buscar unas maneras diferentes de que la historia sea contada. Entonces la hago de acuerdo a un libro donde sale un personaje llamado Charlie, que adquiere la habilidad del primer capítulo, dice cómo, porque pasaba ya frente a la casa del diablo y ocurrieron unos sucesos allí, y después de eso, entonces adquirió la habilidad de poder conversar con las estatuas de la ciudad. Entonces, esa conversación pues nos permite acercarnos a la historia en unos diálogos imaginarios, ya no como el libro mira, sino las preguntas que yo quiera hacer. Entonces ya es como decir, qué bonito sería que a mí me contara la historia directamente el prócer. Que yo le dijera a Simón Bolívar allí en el Parque Bolívar, bueno, señor Bolívar, ¿usted por qué está sentado ahí? ¿Qué lo trajo a Bucaramanga? ¿Qué fue lo que hizo? Ese tema es, digamos, un realismo mágico de conectar uno, pues, figuras que existieron, realidad, con fantasía, traer muertos a dar ahorita el tiempo presente. Entonces, aquí de luego que no estamos haciendo una gran profundidad, un estudio como hacen los historiadores, como hace José Luis, ¿no? Sino que yo soy no un historiador, sino como un contador de historias. Pues hablo para un público que no sabe casi nada y quiero acercarme a ese público, transmitir las cosas de una manera, digamos, divertida. ¿Por qué? Porque el libro es una manera de diálogo, de preguntas con el prócer, respuestas, y eso lo hace un poco más agradable. Y pregunta cosas que a lo mejor no son del prócer, sino de otro que él conoció. Eso pasa, ¿no? El libro también presenta al final de cada capítulo unos códigos QR para que la persona que quiera, digamos, profundizar un poco más sobre ese personaje, pues ahí puede accederlo. Esa es la idea con este libro, y el cual entonces uno de los personajes que vamos a ver, pues lo vamos a ver a continuación. Ahí tenemos al prócer que está en ese parque que está allá abajo, el parque de la gobernación que llaman allá, ¿no? Entonces, bueno, dialogando con él, vamos a preguntarle, necesito aquí es el mouse, a ver, ya. Podemos conversar con él, vamos a preguntarle, ¿no? Porque en este libro las conversaciones se pueden hacer. Pues, ¿qué le preguntaría yo? Pues lo primero que quiero preguntarle es, mire, dígame, ¿usted quién es? Cuéntenos algo de su vida general que usted, bueno, ¿cómo se llama usted? No sabía que se llamaba así, ¿no? Entonces, y vamos a ver qué nos dice el señor. Hola, mi nombre es Custodio Cayetano García Rovira.
Nací en Bucaramanga el 2 de marzo de 1780, en una casa que aún existe, sobre la calle 35, en Carrera Moreno. Estudié la primaria en la escuela Felipe Lunar, y después viajé a Santa Fe de Bogotá y estudié en el Colegio Mayor de San Bartolomé. Ahí también estudié el Antiguo Marítimo Francisco de Paula Santander. ¿Puedo ponerle más volumen? No sé. Bueno, ¿cómo les parece esa manera de abordar yo la historia hablando directamente con un personaje? Bueno, pues de eso trata este libro, ¿no? Mostrando las conversaciones que tuvo con él, y por eso este conversatorio, esta charla se llama Conversando con Custodio García Rovira, ese prócer que está en ese parque que llaman el Parque de la Alcaldía, pero que se llama en nombre de él. ¿Sí? Seguimos con esto. Ese parque se llama Custodio García Rovira. Vamos a ver entonces por qué. ¿Qué más nos puede contar del parque? Este parque lleva mi nombre. La estatua fue la primera que hubo en Bucaramanga, construida en Alemania por el maestro Xavier Arnold y develada en 1907. Este es un sector lleno de historia y con lugares muy interesantes como la capilla de Nuestra Señora de los Dolores, la casa de Pica, los edificios de la alcaldía y la gobernación, el museo Casa de Bolívar. ¿Puedo ponerle más volumen? Un momentico para... Bueno, entonces aquí nos está hablando del parque, que es el primer parque que hubo en la ciudad, del monumento a la estatua, que fue la primera estatua que hubo en la ciudad. ¿Okay? Entonces ya en el libro no solamente se va a hablar del personaje, sino que se va a hablar del patrimonio histórico, se va a hablar del lugar como tal, del prócer, quien lo construyó. Entonces aquí vemos que fue un arquitecto alemán. ¿Y cuándo fue que se construyó? Vamos a darle un poquito más de volumen, a ver. Ahí. Bueno, continuando con esta entrevista con este prócer, le preguntamos, general, ¿qué estudió usted en Bogotá? Porque él dijo que estudió aquí en la escuela, la primaria, y luego se fue para Bogotá. Vamos a preguntar a ver qué nos dice. Estudié teología, artes, filosofía y obtuve el doctorado en Derecho. Yo dominaba varios idiomas: latín, griego, francés e italiano. Los realistas me llamaban el estudiante. También fui pintor y compositor musical aficionado. Ejercí como abogado de la Real Audiencia de Santa Fe hasta el 20 de julio de 1810, cuando me uní a la causa de la independencia. ¿Ustedes conocían esa historia? Bueno, nos la está contando el propio protagonista a través de su monumento, ¿ok? En el libro, entonces, pues hay cosas que, digamos, chistosas que se ponen. Por ejemplo, Charlie en la entrevista dice, bueno, entonces usted hubiera sido, si hubiera habido fútbol en esa época, ¿usted hubiera sido qué? Yo no, pues yo hubiera sido el centro delantero, porque yo hacía de todo. Entonces, fíjense, un prócer que tiene toda esa formación, domina varios idiomas, inclusive él fue profesor del general Santander, allá, ¿okay? Entonces es un prócer muy ilustrado, nacido aquí en Bucaramanga. Entonces él nos dice que él estudió todo eso y se unió a la causa de la independencia cuando vino el grito de independencia del 20 de julio de 1810, ¿sí? ¿Recuerdan qué es lo que pasó allí? Bueno, ahí sucedió que se pusieron a pelear por un florero, allá en Bogotá, ¿no? Un florero, entonces a partir de ahí se armó ese lío, ¿no? Pero realmente vamos a ver qué hubo detrás de ese conflicto del florero, qué es lo que pasaba, por qué eso trascendió tanto, un simple florero para generar semejante lío. Vamos a ver qué es lo que ocurría. Estamos hablando de 1810. Entonces, ¿qué pasó? Que en España hubo una cosa entre 1808 y 1814 que incidió para la independencia no solamente de Colombia, sino de todos los pueblos de América Latina que dependían de España. ¿Okay? ¿Y es que sucedió? Que este señor Napoleón Bonaparte estaba dominando Europa y él tenía como enemigos a los ingleses y a los portugueses. Los ingleses están ya en rojo, los portugueses están aquí en naranjado. Y él necesitaba atacar a esos ingleses y a esos portugueses
Entonces se le ocurrió decirle a los señores de España, reyes de España, mire, permítame pasar a ocupar su territorio para ir a atacar allí a Portugal, que es nuestro enemigo, ¿no? Porque creo que el rey que estaba ahí, que era de los Borbones, era un rey de origen, digamos, de familia de Francia. Entonces esa fue la idea de él. Entonces pues los reyes dijeron, bueno, pues vamos a discutirlo, vamos a ver. Y así hubo entonces algo que se llamó el Tratado de Fontainebleau en octubre de 1807 en esta región de Francia, donde Napoleón invitó entonces al rey que estaba allí, que era Carlos IV, y el señor Carlos IV, el rey, tenía a un ministro, un noble que se llamaba Manuel Godoy, que era prácticamente el que ejercía el poder, porque el rey lo pasaba en fiestas y todas las cosas que hacen los reyes, pero el que realmente ejecutaba era Godoy. Entonces él le planteó, bueno, quiero pasar por allá para invadir Portugal. Entonces el rey le dijo, bueno, ¿y cuánto hay para eso? O sea, ¿qué gano yo con eso? Entonces Napoleón les dijo, no, es que ya un momentico, nosotros nos agarramos allí a Portugal y nos lo dividimos entre los tres. Mire, una parte va para usted, señor rey Carlos IV, otra parte para Godoy, y usted se vuelve rey de ese pedacito allá de Portugal, y otra parte me queda para mí, y que yo ahí controlo pues la entrada de los ingleses. Entonces eso se llamó el Tratado ese de Fontainebleau, y eso fue lo que permitió, le dieron permiso a Napoleón de que entrara pues a España. ¿Ok? Estamos hablando de 1807. Pero ¿qué pasó? Bueno, era para repartirse entonces a Portugal. Pues resulta que los reyes católicos, los reyes estos, Carlos V, Carlos IV y María Luisa de Parma, tenían a un hijo, bueno, tuvieron muchos hijos, pero uno más famoso que se llamaba Fernando. Ese Fernando, pues no era el mayor, era el noveno de 14 hermanos, pero solamente 7 llegaron a la edad adulta. Esos reyes no era que tuvieran muy buena salud. Pero este señor tuvo mucha importancia porque resulta que en 1808, en marzo 17, se produjo lo que se llama el motín de Aranjuez. ¿Y qué consistió esto? Pues que el pueblo no le tenía mucha simpatía al señor Godoy y don Fernandito tenía muchas ganas de apoderarse del trono. Entonces allá se llevó la familia para Aranjuez, no para Madrid, y allá propició con un montón de gente que odiaba a Godoy que lo atacaran y que querían meterlo preso porque no les simpatizaba mucho Godoy. Entonces, ¿qué pasó? Pues que allí se formó un conflicto, una guerra, donde los manifestantes querían apresar a Godoy, pero Godoy era protegido por el rey Carlos IV y entonces no lo dejaban, no lo entregaban. Entonces Fernando, que había participado en esa contienda realmente, que había incitado a los otros, pues le dijo a su papá, el rey Carlos IV, mira, aquí la única forma que podemos hacer nosotros para que no nos maten, no nos termine, es que entreguemos a Godoy y que usted me entregue el mando a mí. Tiene que abdicar y yo ser el rey, porque es que si no, no podemos salir de este cuento. Entonces el rey no estuvo muy de acuerdo, pero al final le tocó acceder. Entonces ahí hubo la abdicación y Fernando se volvió Fernando VII, el rey de España, ¿okay? Y él pues se puso a celebrar, todo bien, muy bien, pero entonces resulta que Napoleón no estaba de acuerdo con eso. Digo, no, yo había hecho el acuerdo, era con el papá, y entonces él ya tenía allí su ejército metido, más de 60.000 hombres allí en España, tomó las posiciones en todos lados, y digamos que ejerció su poder allí, y le dijo a los reyes, a Fernando y a su papá, Carlos IV, que no podía hacer eso no era legal, usted lo obligó aquí a abdicar y vamos a reunirnos para tratar eso. Entonces los dijeron, bueno, sí, entonces venga aquí, vamos a hablar. Pero Napoleón miró a la gente y dijo, no, yo me queda muy lejos ir para España, vengan ustedes acá para Francia y aquí vamos a hablar, y quiero que vamos a resolver con ese tema, ¿okay? Entonces ocurrió que en un sitio que llamaba Bayona, en Francia, pues allí acudió el rey Carlos IV con su hijo Fernando VII para reunirse con Napoleón Bonaparte, y estaba también un hermano mayor de Napoleón Bonaparte, José Bonaparte. ¿Y qué pasó allí? No, que Bonaparte les dijo, bueno, mire, Fernando tiene que devolverle la corona a su papá, porque eso es ilegal. La abdicación de Fernando
para Carlos IV. Pero le dijo luego entonces a Carlos IV, pero ahora usted tiene que pasarme la corona a mí, ahora yo soy el rey, usted abdica a favor mío. Y acuérdense que ustedes están en territorio francés y no pueden salir de aquí, ustedes están presos. Eso sí, yo les voy a colocar aquí unos castillos bien buenos aquí para que ustedes pues, no la pasen mal, pero ustedes no van para allá. Yo soy ahora el rey de España, pero entonces yo tengo aquí mi hermanito y él es el rey de España. Así es el cuento. Entonces fue en 1808. Entonces, ¿qué pasa? Pues que a partir de ahí España empieza a ser dominada por el señor Napoleón Bonaparte, ¿okay? Y digamos en cabeza de su hijo José Bonaparte, que estuvo entre 1808 y 1813. Entonces recuerdan que el grito de independencia fue en 1810, pues estaba en ese pleno periodo en el cual el rey había sido sustituido y ahora estaban los franceses mandando allá. Entonces los de aquí pues estaban los virreyes todos, pero el rey no estaba porque había otro rey, ¿okay? Que seguro que ocurrió. Entonces este señor hubo pues mucha oposición en España y empezaron a ponerle apodo, lo llamaban Pepe Botella, y entonces había un grupo de gente que eran los patriotas, los que defendían a Fernando VII, que eran los opositores al rey José Bonaparte. Pero también había grupos de españoles que lo respaldaban, ustedes los llamaron los josefinos o los afrancesados. Y ustedes digan, ¿y por qué habría gente de España respaldando a un rey invasor? Pues bueno, lo que pasa es que este señor José Bonaparte, José I, no hizo un mal reinado, no señor, fue muy bueno porque él abolió la Inquisición, porque es que él le quitó el poder a la iglesia, y dijo, no, aquí no hay más Inquisición, no es que hay que matar o torturar a alguien porque piense diferente a la iglesia. Él creó muchas avenidas de plazas públicas, entonces lo llamaban Pepe Plazas, porque no, usted está haciendo plazas, pero fue, digamos, un gran alcalde de Madrid. Entonces había muchos monasterios en Madrid, 50 o más, y con poca población allí. Digo, pero ¿para qué tantos monasterios? Vamos a juntarlos ustedes a la tercera parte y el resto de esos conventos me lo entregan a mí y ahí vamos a colocar hospitales, escuelas, museos. ¿Okay? Aumentó la celebridad porque sacó los mataderos y cementerios hacia los extramuros de Madrid. Y otra cosa que hizo fue que instituyó la educación para las mujeres no tenían acceso a educación. Entonces fue un rey con unas ideas diferentes que muchos pues claro apoyaron eso, porque todos los que estaban amenazados allá por pensar diferente a la iglesia estaba la Inquisición. Entonces por eso es que había los afrancesados que sí lo apoyaban. ¿Okay? Entonces Europa resultó pues controlada por Napoleón. La roja es la parte de Francia donde estaba pues, el dominador de todo. Los morados pues eran estados que eran dependientes del Imperio francés. Los verdes eran independientes pero aliados con Napoleón. Y luego los amarillitos están el Imperio Ruso, el Reino Unido, Gran Bretaña y Portugal, pues eran los opositores. Ese fue el panorama que quedó en Europa en esa época, digamos hablando de 1812. Esto lógicamente repercutió en América. ¿Por qué? Porque lo que pasaba allá, pues aquí tenían los españoles 3 virreinatos en América. Estaba el virreinato de Nueva España, que es lo que era parte de México y Centroamérica. Estaba el virreinato de la Nueva Granada, y que tenía al lado la Capitanía General de Venezuela. Estaba el virreinato del Perú y la parte sur del virreinato de La Plata, donde estaba pues Argentina, Uruguay, Chile. ¿Sí? Pues en esa época en que vino el señor José Bonaparte, impuesto por Napoleón, pues allá en España mucha gente de los huevos que desconoció a ese rey y empezaron a formar una junta de gobierno. Los cabildos decían, no, es que si el rey no está presente no hay gobierno y vamos entonces cada cual a ponernos aquí a redactar nuestros propios derechos y a legislar nosotros. Eso ocurrió no solamente en España, sino precisamente en todo el virreinato que estaba aquí. Entonces, por eso es que ocurre el 20 de julio de 1810 en Santa Fe, porque allí pues no había el rey. En 1810 ya estaba invadido por José Bonaparte,
entonces desconocían la autoridad del rey. El rey era Fernando VII, pero no estaba. Entonces pues dijeron, no, es que no hay rey, aquí nosotros vamos a proclamarnos cada cual. De luego que había dos posiciones, algunos que lo hacían porque defendían a Fernando VII, pero otros que decían, no, pues que no solamente quiero que venga Fernando VII, es que nosotros queremos ser independientes y no depender ni de Fernando VII o ningún otro. Pero así fue como nació, digamos, ese tema del 20 de julio. ¿Okay? Entonces, ¿y qué pasó después del 20 de julio? Vamos a preguntarle a Custodio García Rovira. ¿Okay? Luego del 20 de julio de 1810, me incorporé a la lucha por la independencia en el bando federalista. Desempeñé varios cargos. Fui teniente gobernador en Tunja y gobernador del estado de El Socorro. Entre el 28 de noviembre de 1814 y el 28 de marzo de 1815, fui presidente de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Entonces, fíjense, fui presidente de la Provincia Unida de la Nueva Granada. Muchos dicen que este fue uno de los primeros presidentes santanderianos que tuvo Colombia. Entonces, ahí está la discusión, pero es que todavía eso no se llamaba Colombia. Entonces, ¿qué eran estas Provincias Unidas de la Nueva Granada? Entonces, vamos a ver qué era. Pero resulta que el territorio, cuando ocurrió el 20 de julio, se dividió en esos tres sectores, ¿no? Los rojos, la parte roja eran las Provincias Unidas de la Nueva Granada, ahí donde fue el presidente Custodio García Rovira, ocupaba toda esa gran parte del territorio poblado. Pero había un sector, un grupo que estaba verde allí, que eran los centralistas, o sea, alguien que no se unieron a las Provincias Unidas, sino que quisieron, digamos, manejar de otra manera esa independencia que estaban proclamando, y era un carácter centralista. Entonces dijeron, no, nada de Provincias Unidas, todo el poder viene en Bogotá, y entonces hubo un líder de ellos que fue Antonio Nariño. Y después había otras provincias que simplemente dijeron, no, nosotros no nos adherimos a eso. Toda la parte amarilla que vende la costa, Santa Marta, La Guajira, la parte de aquí que vende Popayán y que vende aquí de Pasto, pues esos simplemente siguieron siendo fieles a Fernando VII. Entonces, ese es, digamos, el tema de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Pero eso generó un problema, pues que había un grupo que era las Provincias Unidas, que es los que están en rojo, y otro grupo también independentista, que eran los que están en verde, los centralistas. Esto generó un conflicto entre estos dos grupos, ¿okay? Donde los rojos eran los federalistas, las Provincias Unidas, hay un federal donde cada provincia, digamos, tenía su autonomía, y después había un gobierno central donde ponían un triunvirato, donde te ponían, bueno, tres de una provincia, de otra, después a los tantos meses nos cambiamos. Ese es el régimen federalista, que proponía a los centralistas del Estado Libre de Cundinamarca, que se llamó así, que ellos proponían solamente el poder centrado en Bogotá, en Santa Fe. Y los realistas, pues esa provincia que nosotros no nos unimos con ustedes. Bueno, ese periodo entonces se llamó la Patria Boba, así lo llamó Nariño, porque ellos empezaron a pelear, digo, hasta guerras y batallas entre unos y otros. Se olvidaron de que el enemigo realmente estaba en España y empezaron a pelear entre ellos. Entonces, eso lo llamó la Patria Boba, hasta que en 1813 llegaron a un acuerdo y bueno, ya no pelearon más. Ok, entonces fíjense, aquí está para resumir los nombres que ha tenido el país. A partir de 1811, o sea, después que pasó el 20 de julio, se formó el acta de Tunja con las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Ahí fue donde fue presidente Custodio García Rovira. Pero después, entre el 16 y el 19, vino la reconquista española, volvieron los españoles a gobernar aquí, hasta que en 1819 se formó en Venezuela el Congreso de Angostura. Ellos dijeron, bueno, vamos a hacer una república que se va a llamar Colombia, una idea que tenía Francisco Miranda y que después es el deseo de Bolívar, y ahí formularon entonces una constitución. Todavía no había ocurrido la batalla de Boyacá, o sea, todavía no había nada, pero ya estaban pensando que era un país que se llamaba Colombia. Pero entonces, después vino la batalla de Boyacá, ya pues se expulsó aquí al virrey Juan Sámano, y en
En el Congreso de Cúcuta, 2 años después, pues, se ratificó y se dijo que este país se va a llamar Colombia, está unido por la parte de lo que es la Venezuela, la Nueva Granada y Quito. Entonces la Gran Colombia es un nombre que le dio para diferenciar la Colombia actual, pero se llamaba Colombia, pues estuvo integrada por esas 3 naciones hoy en día, ¿no? Pero eso duró hasta 1830 porque después vieron los conflictos, nadie quería ningunos, digamos, intereses individuales, la idea de Bolívar no era muy bien aceptada por los otros, y después murió Bolívar y se acabó la Gran Colombia. Entonces vino otro periodo ya entre 1832 y 1858 que el país se empezó a llamar entonces la República de la Nueva Granada. Eso duró hasta 1858 y después vino un gobierno conservador del 58 al 61, 3 años, que le cambió el nombre nuevamente al país, Confederación Granadina. Hasta que después vino en 1861 la Constitución de Río Negro, de los liberales radicales que mencionaba José Luis, y eso se llamó los Estados Unidos de Colombia. Entonces ahí fue donde hubo el Estado soberano de Santander, porque eran estados. ¿Okay? Eso duró hasta 1886, cuando ya se redactó la Constitución de la República de Colombia, cuando los estados pasaron a llamarse departamentos, cuando se volvió un estado centralista, y es el nombre que adquirió la República de ahí en adelante. ¿Okay? Continuando con esto, ¿qué pasó entonces? Que en 1814 volvió el rey Fernando VII. ¿Por qué? Porque Napoleón sufrió muchas derrotas y entonces retiró sus tropas de España porque tenía que ir a ocuparse de otros territorios, entonces liberó a Fernando VII y regresó a España nuevamente a mandar. A él lo llamaban el deseado de Señor porque deseaban que volviera su rey, ¿no? Fernando VII. Entonces el señor volvió allí, pero él llegó a cambiar todo otra vez. Vamos a restituir el régimen antiguo. Vamos a volver a poner la Inquisición, la censura, los privilegios de la nobleza y el clero, la represión del pensamiento liberal, derogó una constitución que habían formado en Cádiz allí, o sea, volvimos a lo anterior que había habido antes de Napoleón, de José Bonaparte. ¿Okay? Entonces, pues no, por eso no se le recuerda como un gran rey, porque esto fue un retroceso. Pero entonces el país estaba bastante emproblemado y dijo, pero vamos ahora a reconquistar a España, la reconquista de las provincias, de los territorios de los virreinatos que dejamos allá en América. Entonces buscó a un señor, un general de la guerra que había participado contra Napoleón, y embarcó a 15.000 hombres, 18 barcos de guerra, 41 barcos de transporte, y lo mandó para América para hacer la reconquista, para que nuevamente restablecer el poder que ahorita estaba ya en manos de los criollos. Bueno, entonces el primer evento grande que hubo, que recordamos, fue el sitio de Cartagena. Nuevamente Cartagena fue sitiada entre agosto y diciembre de 1815 por el señor Morillo. La gente resistió, se murió más de la mitad de la población allí porque de hambre, que no tenían cómo comer, y al final pues Morillo se impuso. ¿Okay? Ese se llamó el régimen del terror. Y unos meses después, en febrero de 1816, entonces resulta que el general García Rovira, ese que está ahí en ese estatua que es de Málaga, pues marchó hacia el norte para organizar sus ejércitos y combatir a un español, dependiente de Morillo, Sebastián de la Calzada, que se había tomado a Pamplona, ¿okay? Que había, después de haber derrotado a Ranete en Málaga. Entonces ahí vino esa batalla entre el 21 y 22 de febrero de 1816, que se llamó la batalla de Cachirí, donde estuvo comandando las tropas patriotas Custodio García Rovira, y de segundo tenía al general Santander. Pero esa fue una cuestión bastante negativa. Vamos a dejar que nos la cuente el propio García Rovira. ¿Qué pasó? Perdimos la batalla de Cachirí. Y esto fue una gran tragedia. Los realistas marcharon hacia Santa Fe y retomaron el poder, restableciendo el régimen virreinal en representación de Fernando VII. Yo huí con el presidente José Fernández a Popayán. Días después me casé con Pepita Piedrahíta, de quien estaba perdidamente enamorado, pero después los españoles me capturaron y me fusilaron en Santa Fe. ¿Vieron qué pasó? El mismo García Rovira nos dice, perdió la batalla, tuve que salir huyendo a Popayán, me casé
ahí apurado con mi novia Piedradita, pero no duró mucho, ni un mes, porque lo agarraron los españoles, en una población por allá en el Huila, lo llevaron a Santa Fe y allá lo fusilaron. ¿Okay? Así, esa es la historia de nuestro prócer del día. ¿Okay? Ahora, ¿qué recuerdos tenemos de Custodio García Rovira aquí en el departamento? Pues tenemos el parque y la estatua, que muchas veces el parque de la alcaldía, no, el parque y la estatua de Custodio García Rovira. Tenemos la casa natal de García Rovira, que él mismo nos decía que queda ahí una cuadra abajo del parque, que está en estado de abandono, bastante lamentable. Tenemos un museo aquí, frente a la Casa de Bolívar, que se llama la Casa de la Cultura Custodio García Rovira, que es el Museo de Bellas Artes. Tenemos una provincia en el departamento que se llama la provincia de García Rovira, que no tiene nada que ver con que hubiera nacido allá, no, ese es el nombre que hay, y se llama la provincia de García Rovira, y hay varios colegios con su nombre. Entonces es un proceso importante, es un mártir de la independencia, es una figura, digamos, que fue presidente del Estado Soberano de la provincia unida de la Nueva Granada, que era el nombre que tenía la República en ese momento. ¿Okay? Entonces, recuerdo, aquí están los nombres de que tuvo el país. ¿Okay? Aquí en esta parte donde dice Estados Unidos de Colombia, ahí hubo presidente otro santanderiano, Aquileo Parra, que fue nacido en Barichara. Entonces se dice, el único presidente de Santander, nacido en Santander, que ha sido presidente de Colombia, es Aquileo Parra. Pues sí, porque aquí eso se llamaba Estados Unidos de Colombia, pero aquí cuando estuvo nuestro prócer, García Rovira, pues se llamaba Provincia Unida de la Nueva Granada. Entonces ahí viene esa discusión, esa cosa que no se aclara bien. ¿Ok? Bueno, entonces ahorita tenemos ese parque, García Rovira, que está muy bonitamente, bellamente adornado para Navidad. Tenemos también una plaza cívica que está hoy reinaugurándose, que fue acomodada y que hay ya unas tarimas y que está celebrándose el aniversario de la ciudad. ¿Okay? Y bueno, entonces lo que yo invito es a que la gente pues conozca los parques, la historia de la ciudad, porque conociendo el parque y el prócer, a través de él es que podemos llegar. Y es lo que yo hago con mi libro, Conversaciones Imaginarias de los Parques, es a través de los diálogos imaginarios con las estatuas, poder conocer la historia de la ciudad. Bueno, eso era lo que tenía para comentarles. Entonces, muchas gracias por su atención. Si quieren